encontró la estabilidad en su señora esposa y en su hija Vitorita? Ya era hora. Porque usted fue un... Ahí nomás, Pochito. Ya, mejor no digo nada, ¿no? Si yo contara sus aventuras No, también, pero... si yo contara las suyas también. Tranquilo, ya, vos va. Pero también los emelexistas te tienen como un símbolo del anti-emelexismo. ¿Tú eres anti-emelexista? Olimpia hizo lo que no hizo Barcelona. Comprar al árbitro. ¿Qué quiere decir eso? Ganamos 4 medallas de oro más, pero los relatores eran mexicanos. Y en mayo del 88 se inaugura con bombos y platillos el Estadio Monumental de Barcelona. Con la presencia de Pelé, de Humberto Grondona, de Leo, de la cúpula del fútbol. Mi padre me dijo un día, lejos de la política, lejos de la dirigencia deportiva. Por lo menos alguna vez escucha algo. Centro Digital presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado Vito Muñoz Ugarte. Una producción de Centro Digital. Saludos, queridos amigos, amigas de Leyendas. Estamos en un nuevo programa dominical a través de Radio Centro y las redes sociales, tanto de Radio Centro 101.3 como en las redes sociales personal, YouTube Pocho Harb y también en Facebook Live, Los Tiempos de Pocho. Un nuevo personaje, una nueva leyenda, en este caso del periodismo deportivo y del acontecer nacional. Como siempre digo, los hombres que han hecho historia tienen que venir a contar su historia. Y uno de ellos es Vito Nelson Muñoz Ugarte, un hombre que ha hecho historia en la televisión ecuatoriana y que está aquí presente para contarlo todo, desde el primer minuto de su vida hasta este instante en que está grabando y presentando este programa. Bienvenido, Vito Nelson. Pocho, yo ya presenté mi libro, Lo que faltaba por saberse. Así que hoy vengo a hablar lo que todavía falta más por saberse, porque este libro lo imprimimos hace 10 años. Entonces, desde el 2015 al 2025 han pasado muchas cosas que es importante decirlas hoy. Vamos a decirla, más allá del papel, usted lo va a testimoniar, mi querido Vito. Vamos desde ese Vito Muñoz, niño, que comienza a tener uso de razón, que se comienza a criarse al calor de una gran formación de dos maravillosos seres humanos como don Nelson Muñoz Custode y doña Isildita Ugarte en la hacienda de Pasaje. No, yo no viví en ninguna hacienda. No vivió yo en la viví hacienda. en la ciudad de Pasaje, que está a 10 minutos de Machala, y lo que recibí fue una formación militar. A ver, ¿cómo era esa formación militar? El Oro, después de que sufrió la invasión peruana del año 41, llegaron y se situaron campamentos militares en Pasaje, en el Batallón de Infantería 3 Pichincha, en Machala, en el Grupo de Artillería Bolívar, en Santa Rosa y en la parte alta. Entonces, los orenses tuvimos una gran relación con los militares. Y dentro de eso, mi padrino de bautizo, el general Víctor Ayala Rocha, me llevaba a los campamentos militares. Por ende, en mi escuela fui parte de la banda de guerra de la escuela. Luego recorría con mi padrino todos los campamentos revisando a la tropa. Vivía en un campamento en vacaciones. Y posteriormente, mi padrino me matriculó en la Academia Militar Ecuador. Pero antes de ir a Al mismo tiempo, años después, uno de mis tíos más queridos, el general de división Luis Piñeiro Rivera, fue ministro de Defensa del gobierno del ingeniero León Febres Cordero. O sea, toda mi vida estuvo relacionada con la disciplina militar. Y por ende, ahora en Marca 90 dice que Vito tiene habla fuerte. No, yo no hablo fuerte. Hablo con lenguaje de cuartel. O sea, usted olió pólvora desde niño. Desde niño. Muy bien. Pero ese niño vivía en su casa en Pasaje, usted iba a la hacienda de su padre también, me imagino, visitaba la hacienda. No solo la hacienda, Pocho, iba a los ríos. O sea, me encantaba nadar. Tenía una ríos. vida campesina. No, en sus inicios. No, porque siempre veníamos a Guayaquil. O sea, vida campesina, podríamos decir, como un trabajo no campesino, agrícola, Pocho. Cuidado, me confunde. Le mezclo las cosas. Bueno,
Muy bien, ¿y cuándo comienzan a hacer esa pasión por el deporte? ¿En qué momento de su niñez? Desde el año 1961, que en el patio de mi casa, que era grande, jugábamos fútbol con mis amigos. Entonces ahí nació esa pasión. ¿Y el barcelonismo también? El barcelonismo nace porque frente a mi casa un guayaquileño pone un kiosco, el kiosco Barcelona. Entonces salíamos... Así se llamaba. Kiosco Barcelona, de don Pepe Quesada. Salíamos los domingos del Teatro Pasaje o del Teatro Cuello. ¿A qué? A las 6 de la tarde, cuando ya terminaba la matiné, a escuchar los partidos de Barcelona en la voz de Ecuador Martínez y Collazo y comentarios de Aristides Castro. Ahí escuchaban los partidos, claro, en el kiosco Barcelona. Ya. ¿Y cuándo fue la primera vez que Vito Muñoz vio a Barcelona en vivo? En el año 63. ¿En Barcelona dónde? queda campeón en la presidencia de don Emilio Vaquerizo Valenzuela, que años más tarde, como usted sabe, siendo mi vecino aquí en Guayaquil, me hice muy amigo de sus hijos, de Milín y también de Alfredo Vaquerizo Salazar. Pero usted recuerda una anécdota, varias veces me ha dicho que en el estadio de Pasaje, usted estaba viendo el partido y de repente Tiriza le cae encima suyo. Fue en el estadio de Santa Rosa. A ver, cuéntelo. Jugaba Alianza de Lima con Perico León, Bailón, Cubillas, ¿Qué año? Gallardo. Año 63, Barcelona era campeón con don Emilio, fue a jugar a Santa Rosa por Estadio la fiesta lleno. de Santa Rosa. No, estadio iba a reventar. Entonces ahí, como era la fiesta de Santa Rosa, apostaban con empresarios peruanos, comerciantes peruanos con comerciantes ecuatorianos. Entonces Alianza le gana a Barcelona y se arma un Battle Royale, piedra, botella, chupos de naranja, en fin. Y yo estuve en ese partido. En un balón que le pone en profundidad a Helios Cruz, el Diablo Tiriza va a tal velocidad que no alcanza a frenarse y cae y se ensangrenta la rodilla y va hacia a mi cuerpo. Y yo había ido con un pantalón blanco, entonces todo mi pantalón se manchó de la sangre de Tiriza. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi madre, no me toques este pantalón. Aunque lo pierda, déjamelo con la sangre de Tiriza. Mire usted esa pasión desde niño, ¿no? Bueno, de ahí Vito se fue a la Academia Militar Ecuador. Primero a la escuela Borja II. Borja II. A cuarto, quinto y sexto grado y a la Academia Ecuador. Toda la no era novedad para usted ir a la Academia Ecuador porque ya había olido pólvora con sus familiares, con militares en la provincia de Loro. Yo aprendí a nadar en el batallón de infantería Tres Pichinches. ¿Y sabe quién me enseña a nadar? ¿Quién le enseña a nadar? El general Gallardo con su esposa. Pepe Gallardo Román. Con su esposa doña Gladys Carmona. Me llevaban, porque ellos todavía no tenían hijos. Entonces me llevaban a la piscina del batallón. Y ahí yo aprendí a nadar con Pepito Gallardo. Capaz que ya ni se acuerda. Pero usted mándele un saludo allá. No, mi admiración y el cariño que todavía. Además, héroe de guerra. Héroe de guerra, pues. Él fue el héroe del CENEPA junto con Paquito Moncayo. Así es. Bueno, llega usted a la Academia Militar Ecuador. ¿Cómo fueron los cortes de cabello? Sí, militar también. Militar. Bueno, pero ¿cómo fueron los estudios en la Academia Militar Ecuador? Los mejores estudios que un ser humano puede recibir en el mundo, porque han estado amigos alemanes que ahora por el tema del banano han ido a la academia. Y dice, esta educación yo no la he visto en ningún lugar del mundo. El eslogan de la academia era corazón, mente y cuerpo. El corazón nos daban los curas maristas. La mente, el nivel intelectual de profesores, Jorge Salvador Lara, Jorge Carrera Andrade, Edgar Terán Terán, y el cuerpo, el teniente militar Jorge Pazmiño Madrid, nos sacaba el aire. Bueno, pero usted ya era un apasionado por la información deportiva, y yo conozco una anécdota que en la desesperación de ir todas las semanas a comprar la revista El Gráfico, a Oviedo Hermanos, que quedaba en la 10 de agosto. En la 10 de agosto. Y Colón. Bueno, ahí en la academia había un perro que habían puesto para que ladre, para evitar que se escapen los alumnos en las noches. ¿Y qué resulta? ¿Qué hizo usted para conquistar ese perro? El perro se llamaba, en realidad era perra, se llamaba Laika, que era de propiedad de un checoslovaco, Mr. Malik, que nos daba, pues, nos vendía la color Gine, nos atendía en el comedor. Entonces yo quería irme a comprar la revista El Gráfico, que salía toda la semana. Entonces, ¿qué hacía yo? Me llevaba de la cocina de la academia carne y le regalaba a la perra hasta hacerme ya cercano a la perra, para que cuando yo me salte la cerca e irme a Oviedo Hermanos a comprar la revista, no me ladre, no me muerda y me deje ir en paz. Ya.
más allá y cogía la línea Tejar el Inca. Ya, más allá de ser una pintoresca anécdota, ¿no le dejó eso una lección también en su vida periodística para acercarse al protagonista, hacerse amigo y que le afloje las primicias? Me sirvió para que años más tarde saltarme la cerca del aeropuerto Simón Bolívar, y cuando llegaban los aviones, en esa época aviones de Iberia, cuando venía Iberia, Guayaquil, Lufthansa y otras compañías, aerolíneas argentinas, Aeroperú, Cladeco, que ahora ya no viene. Ya no vienen esas aerolíneas. Saltarme la cerca y esperar en la escalinata que los señores que limpian los aviones por dentro y que se bajan revistas y periódicos me den fundas de revistas y periódicos, y yo al pie del avión les pagaba. O sea, se cambió la historia. Ya no era una cerca militar, sino aeroportuaria, y ya no era Oviedo Hermanos, sino los empleados que en efecto, y a mí me consta, limpiaban los aviones en época en que no había internet, en época en que Tele4 Guayaquil no tenía los teletipos de otros canales de televisión que eran las fuentes de información internacional. El señor Muñoz, conquistando a estos personas que hacían limpieza en los aviones, todos los días recibía ¿Cuándo llega el teletipo? cerca de 15 o 20 ejemplares internacionales de todo el mundo. El teletipo llega por obra del abogado Jofre Torbay Dazum, que le solicita a don Luis Novoa que nos ponga un teletipo. Don Luis Novoa Naranjo, el abuelito de Daniel, era el dueño del canal. Entonces nos ponen agencia France Press, United Press International y agencia F. Pero ¿cuál es el objetivo de don Lucho? No solo que con estas empresas de comunicaciones, sino que yo le recorte todo lo que tenía que ver con la bolsa de valores de New York, de Frankfurt, las bolsas de valores de Londres, y le lleve a sus oficinas en el grupo Bananero Novoa o Industrial Molinero o grupo, todos bien agarrados, bien recortados, para que don Lucho se... Usted le llevaba esa cuando él información. estaba aquí en Ecuador. Bueno, vamos ahora ya a la etapa periodística de Vito Muñoz. Yo recuerdo haberlo visto debutar en televisión, más allá de que sí hizo trabajos previos, pero ya de manera estelar en la transmisión de la final de Copa Libertadores de 1980, Nacional de Uruguay con Internacional de Porto Alegre, llevado de la mano de Mauro Velázquez Villasís. Unos mesecitos antes, en el 79, el doctor me envía a Manta, pero habrá sido en diciembre prácticamente del 79, a cubrir como reportero la final de Melé con el Manta, cuando Lupo se manda el gol y tapaba un Sari. Entonces realmente arranco el 79, Pochito. Ya, perfecto, pero el 80 ya como presentador, como comentarista de televisión, Mauro te invitó siempre. El doctor Mauro Velázquez Villasís, para mí, uno de los más grandes de la historia, me dio la oportunidad, y créame que para mí fue algo tan hermoso, tan grandioso, que el periodista al que yo admiré me invite a trabajar con él. Es algo que... Ahora, una pregunta que es complicada, pero que sabrás contestarla. ¿Por qué Mauro se sintió traicionado cuando Mauro salió de Tele4 y Vito Muñoz se quedó haciendo los programas? La palabra traición no es adecuada. Yo creo que la palabra aprovechar una oportunidad. Mire, el doctor tuvo, no sé, nunca me interesó saber una situación de que él se iba de jefe de Ministerio de Trabajo a Quito. Entonces ya no podía estar en Guayaquil, porque el canal en esa época solo salía en Guayaquil. Entonces me hacen la propuesta para trabajar, sabiendo que el doctor se iba al Ministerio de Trabajo como subdirector nacional a Quito, y yo acepto la propuesta. No iba a aceptar la propuesta, pero en un entrenamiento de Melé en el Capuel me encuentro con don Mauro Intriago Dun, me encuentro con el doctor Carlos Julio Emanuel y el doctor Donato Yanuseli, que me estimaban. Luego Mauro Intriago fue suegro de mi amigo Hernán Torres. Y yo le digo, mire, tengo esta propuesta, no sé si aceptarla, ustedes que son mis amigos, son dirigentes, ¿qué me aconsejan? ¿Cómo? Acéptela. Esta es la oportunidad de su vida, Vito. Y de alguna manera, asesorado por ellos, acepté la propuesta para trabajar y me nombraron director de deportes. Bueno, parece que el doctor se iba a Quito y como que no le gustó que yo no se lo haya comentado a él. Eso fue el resentimiento. El resentimiento del doctor Velázquez. Bueno, pero se queda Vito Muñoz con una anécdota en ese partido. ¿Qué decía Carlos Juan, el productor de ese partido?
que yo no me presente a alternar con el doctor Velázquez y con el profesor Jorge Lazo. Él decía que ese hombre lleno de la cara de huecos y de granos, ¿qué va a hacer? Que televisión solamente es para gente guapa y para gente que no tenía mi problema de acné. Y por allí aparece el maestro Carlos Vera, que ya era el director de imágenes y sonido, y dice, pero qué estupidez de Carlos, ¿cómo vas a decir eso? Oye, Carlos, le dice A Carlos Juan. a Carlito Juan, tú sí sabes que estás viendo el nacimiento del que puede ser uno de los mejores periodistas deportivos de Sudamérica. Déjalo que salga. ¿Acaso que él va a hablar con los huecos o con los granos? Él va a hablar con lo que sabe. Ese muchacho es una enciclopedia. Y ahí fue que salió el aire. Y también terminó diciendo que había presentado una momia. Usted pues me saca. A mí me dijo con el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Carlitos Juan me dijo, mira cómo me equivoqué. El primer partido que transmitió Vito Muñoz, vi a una momia en la televisión, pero mira lo que terminó siendo. O sea, Carlitos Juan terminó reconociendo con el tiempo, que en paz descanse Carlos, terminó reconociendo Un con el saludo al tiempo cielo para Carlos Juan y de su hijo Mariano. Gran así amigo. es, su capacidad como periodista. ¿Y cómo comienza a desarrollarse esa Pero actividad? miren que yo escucho ese comentario de Carlos Juan, que cómo van a dejar salir a ese granoso y todo. Y eso y le yo- dio más coraje. No. O sea, no. más ímpetu. Yo dije, voy a hacer historia. Yo dije, voy a hacer lo que sé, demostrar mis conocimientos de fútbol. Yo ya estaba preparado porque desde niño yo leía El Universo, El Telégrafo, El Expreso, me llevaba al almacén Capri de ya Teresita Piedacita Chancuón, la revista Estadio, y venía a Guayaquil a comprar el gráfico, y cuando estaba en Quito me escapaba para comprar revistas y periódicos. Yo me iba a una botica en Quito donde llegaba El Universo, a esa botica, una farmacia americana, que quedaba en la calle Coruña, en la subida de la Colón, ahí en el monumento al general Gervasio Artigas. Por el Hotel Quito. Por el Hotel Quito. Y ahí yo iba a comprar en esta farmacia americana los periódicos de Guayaquil. Usted era un hombre informado desde sus inicios y se crean algunas actividades ahí en Tele4. Toma la posta de Mauro Velázquez en la número 5 en acción. El segmentito ese de 10 minutos que tenía en el noticiero se convierte en un programa ya de 30 minutos llamado Deportivo. El primer Cuente un programa. poquito de esos programas. Ya, como el canal era de propiedad de Luis Novoa y allí estaban el doctor Osvaldo Molestina como el presidente del directorio y estaba el ingeniero Isidro Romero Carbo, entonces ellos vieron en mí una persona que estaba apasionadamente trabajando. Mire, yo me levantaba a las 4 de la mañana, como lo he hecho toda la vida, y me iba para llegar a las 5 al canal, y algunas veces me quiso botar del canal el productor puertorriqueño Rafael Duani. ¿Por qué? Porque decía que yo me metía en la madrugada al canal y el gerente del canal, que era don Pepe, le dice, oye, no se está metiendo al canal, está entrando a editar para tener el material listo y sacarlo a primera hora. Y ahí fue que me salí, porque también me querían votar porque llegaba de madrugada a editar. Yo mismo editaba. Ya, ¿y cuáles fueron tus primeros grandes momentos como periodista deportivo ya al frente de Tele4 Guayaquil, las primeras grandes coberturas que recuerdes? Mire, José Oruz Guerra, para mí, una persona importantísima en mi carrera, me dice, no, ahora tú hazte cargo, tú eres el director de deportes del canal, este es el fax de Joe Linton, este es el fax de Juan Carlos Tapia, tú contrata las peleas y me toca la mejor generación de guerreros y boxeadores, Sugar Ray Leonard, Roberto Manuel Piedra Durán, Pipino Cuevas, Tommy Hearn, Marvin Hagler, Salvador Sánchez, o sea, me toca esa era de esos grandes peleadores y yo compraba las peleas y le pasaba luego al señor Oruz los negocios que yo hacía para que él sea el que defina. Y mire que tiempo después, ya le voy a contar la anécdota de las contrataciones de Barcelona. O sea, yo puedo decir con mucho orgullo que durante casi mis 70 años de vida siempre me he ganado la confianza total de quienes han sido mis jefes. Pepe Don Oruz. Luis Novoa Naranjo, don Naín y don Roberto Isaías, el doctor Fidel Egas Grijalva, don Eduardo y don Antonio Granda Centeno, o sea, puros
los más grandes empresarios de la historia. Yo he trabajado para ellos. Ya, ¿y cuál fue la primera Copa Libertadores o la primera cobertura internacional que hizo Vito Muñoz? La primera, a ver, pero primero, estamos en el año 82, Pocho, cuando me designan para comandar la transmisión del Mundial de España. De España 82. Ese fue mi primer mundial. O sea, yo he trabajado todos los mundiales con los canales dueños de los derechos. Yo no he ido a pararme fuera del IBC o fuera de un estadio a aguantar calor, frío. De repente por ahí en una cobertura adicional lo he hecho. Pero en los mundiales, nadie tiene más mundiales que yo con derechos. No ir al experimento, no ir a los palomares. Yo he estado en borde de campo en todos los mundiales de Ecuador. He estado en camerino, he estado en plataforma, he estado en la parte alta transmitiendo los partidos con señal y toda la tecnología. O sea, a mí no me lleves a un mundial a joder, a vacilar, a hacer selfies y pendejadas. Ni a mostrar lo que Yo voy come. a un mundial como un guerrero, más que como un periodista. O sea, ni a mostrar qué come, ni cómo baila, ni nada. Esa majadería. Aunque últimamente salió bailando por ahí. Pero ¿qué se hizo en el Pero Mundial? bailar, ¿Qué se hizo en el Mundial de España 82? fui el coordinador general designado por don Francisco Solá Medina, para que usted lo sepa. En el 82. En el 82 y por Tele4, por don Pepe Oruz. Entonces yo salía con unos audífonos, ¿no? Y coordinaba y comentaba en la previa y en el post de los partidos. Porque desde España estaba el doctor Velázquez, estaban otros Y periodistas. la CRE, Y la que en esa CRE, época lideraba. época, Rudicito Ortiz, Petronio y Pepe Murillo. Así Entonces es. yo era el comentarista acá. Ya vamos a hablar del Mundial de México 86, pero en ese intermedio entre el 82 y el 86 se dan varias cosas. Primero tuve la oportunidad de que usted me dé el primer espacio en televisión. Llega el señor Hart con un Va a mandil, va a contarlo. con José Antonio Briz, trayéndome algo que me encanta, los archivos. Y me traen unos lindos archivos de don Antonio Briz Buit cuando él fue presidente del MLE. Y yo me recordé cuando yo también le llevé las revistas que traía de Miami al doctor Velázquez y ahí me lo gané. Yo dije, esto me están ganando. Y lo veo a Pocho tan lleno de sabiduría y tan jovencito. Dije, no, este pana, yo le veo mucho futuro a Pocho. Seguramente lo mismo pensó el doctor Velázquez de mí. Yo pensé luego de usted. Mire lo que Muchas es la vida. gracias. Así Y es. después usted trabajó con el doctor Velázquez también. También. Y fue jefe del doctor Velázquez. Entonces dije, no, aquí hay potencial, aquí hay madera. Entonces de ahí dije, no, vente a trabajar conmigo. Y ahí arrancó usted, pues Es se que fue a Lima a las coberturas. Así es, siempre le he reconocido eso a Vito Muñoz, fue la persona que me abrió las puertas de la comunicación. Usted Y se fue las el que- abrió solo. Y fue el que me puso el seudónimo de Pocho, luego de una entrevista con Alfonso Rospigliosi, el Pocho Rospigliosi. Rivarola, el Pocho, el gran, el voy más a- grande del Perú. no voy a olvidar nunca cómo presentó esa nota. Vamos con una entrevista a Alfonso Pocho Rospigliosi, hecha por Pocho Hart. Sí. En ese momento se le inventó a usted y desde ahí hasta el día de hoy todo el mundo me conoce como Pocho. Siempre le estaré grato No, y muy ¿por qué? agradecido ¿Por qué? de eso. El año 85, usted tiene que elegir en la calle, antes de embarcarse en su camionetita roja, que era de una sola cabina, tenía que elegir a quién llevar en la cabina y a quién mandar al balde de esa cabina. ¿Al conductor del país o al conductor de Barcelona? Usted bajaba con Ronaldinho, que era Ronaldinho, ¿cómo era? Raimundinho, que era el 10 de Barcelona, y se encuentra abajo esperando un taxi a Jofre Torbay Dazún, que ya era el conductor del país. El En el secretario gobierno, general de la era el conductor del administración. país. Y usted lo manda al balde de la camioneta Raimundinho. Claro, ¿cómo le iba a mandar al doctor Jofre Torbay si él era una autoridad en el país y había acabado de ser el director del noticiero de Tele4? Pues entonces no, le dije Raimundinho, atrás. Y hay que reconocer Y Raimundinho muy humilde, Exacto, fue hay que atrás. reconocer en ese momento la humildad del futbolista extranjero que venía a hablar. Hoy un 10 de Barcelona. No. Usted le dice andate atrás, no se siente ofendido. sí, por supuesto. Bueno, vamos al Mundial 1986, que yo creo que es la consolidación de Vito Muñoz Ugarte como periodista deportivo. Ahí ya quedas absolutamente consagrada como primera figura del periodismo deportivo nacional.
¿Cómo se preparó ese Mundial de Fútbol, Vito? ¿Cómo se lo organizó? ¿Quién lo organizó y quién lo envió a usted a cubrir ese Mundial? Ese Mundial de Fútbol lo compra la compañía de don Paco Solá, Norlop. ¿Cuándo quedaba Norlop? Frente al Colegio María Auxiliadora, ahí en Peicasa, en el centro, al lado del Teatro Guayaquil. Entonces, Carlos Efraín Machado, que ya lo habían elegido para que narre, me dice, vea, el Paco Solá quiere hablar con usted. Le digo, ¿de qué se trata? No, que quiere que usted vaya de reportero. Ah, ya, le digo. ¿Dónde? Dice, que vaya allí a Norlop, que queda al lado. O sea, Carlos Efraín es el que le pasa la voz a me usted. pasa la voz. Voy y ahí quedaba la carga de Tame, ahí en la parte de abajo del gran pasaje. Entonces subo, pregunto por don Paco. Me acuerdo que en esa época estaba en la recepción de Norlop doña Leticia Zambrano, que luego es esposa de mi amigo John Taleb. Me dice, ya le aviso a don Paco. Entonces, entro yo, puchica, y me recibe un colorado, puta, con dotes de líder, bacán. Le dice, soy Paco Solá, siéntate, Vito. Mira, nosotros hemos elegido a tu persona para que vayas de reportero del Mundial y tienes todo el apoyo de Javier Alvarado Roca. Le digo, pero don Javier, él es de Coavisa. Olvídate, tú vas por la cadena, que la matriz es de Coavisa, pero están todos los canales. Hemos comprado la pantalla de todos los canales. Yo decía, estoy soñando. ¿Qué está pasando aquí? Ya, don Paco, le digo. Entonces, a mucha honra y de tu autorización, no te preocupes, que ya hablamos con el Grupo Novoa, dueño de tu canal. Tenemos una buena amistad con Luis, con Isidro, con el doctor Molestina. Así que no te preocupes, tú vas al Mundial por nosotros. Y así fue. Pocho. Bueno, ¿y cómo se organiza ya esa cobertura del Mundial? Una vez que Vito Muñoz primero fue al sorteo en Ciudad de México, el año 85. Hubo el terremoto, pues. Hubo el terremoto. En septiembre. En septiembre hubo el terremoto, increíblemente. Y fui el primer periodista del mundo que fue a México, DF, a cubrir el terremoto. A cubrir el terremoto y a cubrir el la sorteo, previa del Mundial. La previa del Mundial. Y de ahí viene el Mundial de Fútbol y ahí es cuando comienza a lucirse Vito Nelson Muñoz Ugarte. ¿Cómo se desarrolló esa cobertura en México 86? A ver, yo le pedí a don Paco irme antes para conocer las ciudades, para conocer los estadios y dentro de los estadios recorrerlos y ver cómo me voy más rápido al borde del campo, al camerino y todo, hacer un estudio previo. Y don Paco me dice, bueno, Vito, ya te escogimos para el Mundial, pero ya esto, ándate con tus billuzos. Chuta, y él costaba plata, pues no. Yo ganaba apenas 1.500 sucres, pues. No ganaba más. En una de esas me llama una persona y me dice, el doctor Carlos Ortega Maldonado ha asumido la gerencia de Cetitour, una empresa del Grupo Ortega, y quiere hablar contigo. Entonces, ¡pac!, voy a hablar con el doctor Ortega. Con Carlos y Jorge Ortega Trujillo, Carlos Ortega Maldonado. Me dicen, mira, Víctor, nosotros hemos comprado los derechos para llevar 500 o 1.000 ecuatorianos al Mundial y quisiéramos ver si tú vas a hacer un reportaje de las ciudades, de los estadios de México y de la gente. Yo me voy porque tengo que cerrar con Guillermo Cañedo la compra del paquete de hoteles y de entradas. Ya le digo, Dios santo, no puede ser. Otra ayuda más de Dios. Ya le digo, Carlitos, me voy con usted. Y nos fuimos a México. Carlos Ortega Maldonado, fue su esposa, doña Carla Santos. Y llegué a México, oiga, y ahí sí que dije, esta ciudad, este Mundial, me lo como. ¿Y se lo comió? Y me lo comí, ¿por qué? Porque con Carlos conocimos a Guillermo Cañedo de la Bárcena, a Eduardo Ayrá, a toda la gente que manejaba el Mundial. Y no sé por qué le caí bien a don Guillermo, porque él me dice, mire, eres el primer periodista que después del terremoto, donde hemos perdido 4.000 mexicanos, vienes aquí con hombría a cubrir cuando México está destruido. Entonces, bueno, había llevado una carta al doctor Ferdinand Hidalgo Rojas, donde él me recomendaba a Guillermo Cañedo, quién era yo y todo. El doctor Ferdinand Hidalgo era parte del buró de la FIFA. De la FIFA. Entonces, bueno, recorrí todo, cubrí todo y ahí me memoricé el estadio de Neza, el estadio La Corregidora de Querétaro, el estadio México 68, el estadio de la UNAM, el Azteca, obviamente, todos los estadios. Fui al Jalisco de Guadalajara
Y entonces cuando ya llegué en el mes de julio del 86 al Mundial, dije, esta papita me la devoro, aquí voy a entrevistar a Pelé, voy a andar atrás de Bilardo, Maradona, Argentina, me la voy a jugar por Bilardo, por Maradona y por Argentina y voy a darle el seguimiento a toda la selección argentina. ¿En qué momento nació esa amistad con Bilardo? Que a mí me consta. En la Copa América. Y que fue importante, más adelante lo vamos a contar en la cobertura periodística de ese Mundial. Pero ¿cuándo y cómo nace esa amistad con Bilardo? En la Copa América del 83, que llegó Argentina acá a Guayaquil. Esa Copa América se jugó como eliminatoria, Sí. por grupos de A3 Sí. y partidos de ida y vuelta Ya. con los países que Entonces, se enfrentaban. yo voy a cubrir a la llegada de Argentina. Entonces, el profesor Chavarría, preparador físico de Bilardo, me dice, oye, pibe, ¿vos conocés alguna cancha donde podamos entrenar? Le digo, bueno, conozco la cancha de Barcelona, en esa época el Rick Park. Ya dice, llevámonos allá, consíguenos la cancha. Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Conseguí la cancha, oiga, qué vergüenza, Pocho. Acuérdense que ese fue el invierno. Claro, era un potrero. A lo que llegamos, que era frente al cementerio del Rick Park, había que poner tablas para poder estar encima del lodo. Y Bilardo me miraba con la cara, ¿dónde nos han metido? ¿En qué fango hemos caído? Pero bueno, llegaron a la cancha. Y fango de verdad. Sí. En épocas en que en Guayaquil no había Entonces, canchas de fútbol. Ahí fue que nació la amistad con Bilardo. Amistad que Y luego, con Chavarría también. y todo, sí. Muy bien. Vamos de nuevo al Mundial de México 86. Hay una famosa anécdota en que tienes un problema con un agente de la FIFA y te pretendió sacar de la cancha. Cuéntala, ¿qué A ver, pasó? como yo les dije, yo este mundial me lo como como una papa caliente. Entonces yo buscaba la manera en que en los partidos que no tenía chaleco para entrar a la cancha, entrar a la cancha. En una de esas, era un partido que yo no tenía chaleco ni tenía tampoco aquí el brazalete. Me ve el secretario de la FIFA, un suizo, Guido Tognoni, y me dice, ¿vos qué haces aquí? Sal de aquí, o te llevo preso. Chuzo, yo dije, si me lleva preso, se me acabó el mundial. Ya está bien. No me estés tocando a mí. Entonces, ahí ya me calenté. Pero tenía que hacerme el cojudo, o sea, no podía yo ponerme a sublevar. Entonces subí, y a lo que subo, oiga, como una bendición de Dios, aparece el doctor Ferdinand Hidalgo con el dueño del mundial, que era don Emilio Azcárraga Milmo. Y aparece Guillermo Cañedo, los dueños del mundial. Y me dice, Ferdinand, ¿qué hace usted aquí? Le digo, tuve un problema con un suizo, que es el secretario de comunicaciones de la FIFA, que me sacó de la cancha. Y escucha, pues, Guillermo Cañedo eso. Oiga, se enfureció tanto que llamó a un asistente de la FIFA y le dice, mira, dile a Tognoni que él vino acá cuando México estaba destruido, fue el primer periodista del mundo que vino a cubrir. Él entra a la cancha por orden de nosotros, de Guillermo Cañedo, de Emilio Azcárraga y Ferdinand. Y ahí entré. Pero desde ahí... Ahí ya tuvo más cuidado. No solo eso, sino que desde ahí le caí mal a ese... Porque lo desautorizaron. Y lo tenía entre ceja y ceja. Y Ahora, me persiguió luego en el siguiente Mundial de Italia, hasta que un día le dije, a ver, le digo, Guido le decía, a ver, Guido, o sea, tú has visto mi trabajo, yo soy un profesional, vengo a hacer una cobertura histórica del Mundial. Sí, pero tú cometiste el error en México, me pusiste en entredicho con Azcárraga, con Cañedo, con la gente de la FIFA. Le digo, discúlpame si lo hice, pero ya, déjame en paz. y ahí quedó todo sellado. Nos dimos la mano y ahí quedó. Perfecto. Ahora, ¿qué coberturas trascendentales recuerda Vito Muñoz en México No, 86? las mejores. A ver, pregúnteme a qué personaje de la élite del fútbol del mundo lo entrevisté. No, entrevistó a Pelé, todos. Maradona, Platini, Zico, a todos, absolutamente a todos los monstruos. Ya, pero ¿alguna cobertura especial? Una entrevista con Platini en Tlaxcala. Esperé 8 horas en Tlaxcala hasta que Platini lo veo que entra a la sala de prensa y él solo y yo solo. Oiga, yo, créame que me sentí tan emocionado que dije, no, serénate, loco. Aquí va primero el periodista y después el hincha. Entonces lo entrevisté todo, le gustó a Platini la entrevista y de ahí nos tomamos fotos. Después del partido con Brasil, cuando Francia elimina. Antes del partido con Brasil. Muy bien, vamos a la final de México 86 entre Argentina y Alemania. La gana dramáticamente Argentina 3-2.
Y los televidentes deben haber visto un cartelón inmenso que decía perdón Bilardo. Sí. Porque Bilardo había sido fustigado, y eso me consta, porque yo hice una cobertura en Buenos Aires antes de ese mundial, había sido muy duramente fustigado por la mayoría de la prensa argentina, con excepción de Víctor Hugo Morales, y también Fernando Niembro. Entonces, y también por la afición argentina, que no creía en Bilardo. Entonces Bilardo, no en represalia, porque igual tenía que recibir a los periodistas argentinos, los hace esperar, no los hizo sentir parte del triunfo. No. O sea, ustedes esperen ahí, van a entrar, pero no son parte del triunfo. Pero hubo un periodista que entró ahí, que fue Vito Muñoz. ¿Cómo fue eso? Es que Bilardo me ve cara de desesperado, que yo también me quedaba afuera con todo el grueso y la criminata de los periodistas argentinos. Habla algo con el profesor Chavarría, el preparador físico, y Chavarría me dice, no, vos entrás, porque vos has sido de los nuestros. Tú eres de los nuestros. Entonces ahí me dejaron pasar y entré al camerino. Y era como un niño que llegaba a un almacén de juguetes. Tenía a todas las estrellas argentinas, Valdano, Ruggeri, Brown, Pumpido. No sabía cuál agarrar primero, hasta que veo en la ducha Maradona bañándose en la ducha. Entonces me le boto y lo entrevisto. Diego me dice, boludo, dice, pero de aquí para arriba, ¿no? Estaba Maradona en bolas, pues entonces y ahí fue que le hice la entrevista a Diego, le hice la entrevista a Enrique, le hice la entrevista a Pasculi. Y después entraron los argentinos. Mucho después. Yo ya estaba con mi material con completo. La boca larga. Bueno. Bueno, se acaba ese mundial que fue realmente estupendo. Además, un mundial en donde, y muchos más después, en donde no había ni la maravilla del internet ni las facilidades del satélite. Era el mundial, o eran los mundiales en que los periodistas teníamos que trabajar, incluso yendo al aeropuerto a dejar cassettes. Pero le cuento algo. En una de esas llega a mi hotel Carolina de Del Bruto en esa época. Carolina, que era periodista corresponsal de Vistazo en México. Y me dice, Vito, tengo orden de don Javier Alvarado, que la espectacularidad de tu trabajo aquí en el Mundial hace que Vistazo te da 4 páginas. Comenzamos con la entrevista. ¿Qué fotos tienes? Le di alguna foto con estas estrellas. Y me entrevista. Chuta, digo, qué gratitud para don Javier Alvarado. Cómo me está ayudando, cómo me está apoyando don Javier Alvarado Roca. Que a propósito, el otro día, en el matrimonio que usted y yo asistimos, se acordó que como el próximo año, el 10 de agosto, don Javier cumple 90 años, rendir un homenaje a don Javier. Se lo merece, porque ha sido uno de los grandes del Pocho, periodismo, no solo de la televisión, sino del periodismo en la ecuatoriano. portada de la revista Vistazo del matrimonio de Andrés Gómez con la nena Estrada, aparezco yo en un recuadro. Y mi mamá, como siempre compra Vistazo, ve y dice, le dice a mi papá, ve, aquí está nuestro hijo. Y mi papá no creía. A ver, presta para ver. Chuti, ¿qué hace este loco aquí? Mi mamá abre la revista. Ve, dice, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Y ahí es que se le arremete con todo. Y ahí está. Hiciste tanta guerra a nuestro hijo para que no haga periodismo. Para que estudie ingeniería comercial, y la cual la dejó en medio camino. ¿Por qué la dejaste en medio camino a propósito? Porque eso no era lo mío, ni tampoco irme a Zamorano, donde ya don Marcelo Aniado me había conseguido una beca por la Fundación Wilson Popenoe. Entonces, mi papá se quedó mudo. Ahí se dio cuenta que tu destino era el periodismo. Claro, y llama a Ecoavisa y dice, ¿qué día llegan los periodistas? Y lo fue a recibir. Se emociona Vito en este momento porque recuerda un momento inolvidable de su vida cuando su padre lo va a recibir después de no haber creído en él como periodista. Llego de México, veo a mi papá ahí. Emoción total. Relájate un poco, toma agua, Vito. Mientras entramos ahora a hablar de una persona que fue como tu segundo padre, desde la dirigencia deportiva, desde la función ejecutiva en la televisión, que fue Isidro Romero Carbo. Te dio la oportunidad, siendo uno de los principales del grupo Novoa y siendo una de las personas que manejaba justamente Tele4 Guayaquil en el área de noticieros y programas deportivos. Y tú fuiste recíproco con él cuando, siendo presidente del Barcelona, lo apoyaste especialmente en la iniciativa de construir el estadio. Cuenta un poco eso. A ver, yo soy
responsable, el culpable de haberlo convencido a Isidro Romero que entre al fútbol. ¿Por qué? Mire, en la piscina del Liceo Naval habían los campeonatos intervergales de natación. Entonces ahí iba Omar Antonio con su esposa doña Diana Novoa, llevando a Dianita, que era campeona nacional de natación. E iba el ingeniero Romero con la señora Isabelita, llevando a Isidrito. Entonces ahí Omar, que ya sabía que yo era periodista deportivo y todo, dice, oye Vito, este pana se quiere meter al fútbol, pero ¿sabes qué? Isidro, así te metas al fútbol, yo te voy a ganar con 9 de octubre, porque ya Omar había cogido 9 de octubre. Entonces le digo, te equivocas, Omar, porque si bien tú dices que el ingeniero no sabe de fútbol, pero yo lo voy a asesorar. ¿Y tú qué tienes que meterte si tú eres periodista? No, pues le digo, yo pertenezco también al Grupo Novoa y el ingeniero es el presidente en este momento encargado por Don Luis. Y ahí lo incentivaste, Isidro. Entonces ahí, al día siguiente, nos vamos a Molinera y me dice, me están ofreciendo Galo Rollero la presidencia de Barcelona. ¿Qué dices tú? Pero le digo, ¿cómo no la va a tomar, ingeniero? Pero yo no sé de fútbol. ¿Y para qué estoy yo aquí al lado suyo? Yo estoy por algo, pues. Entonces me dice, Chuzo, pero tengo que darle a Galo en una semana. Dele ahorita la respuesta antes de que vaya otro. Entonces ahí él me dice, ¿pero qué argumentos? Le digo, mire, a usted lo conocen todo el sector social y empresarial de élite del Ecuador. Pero no el pueblo. El pueblo no sabe quién es Isidro Romero. El pueblo no sabe que usted puede llegar a ser grande gracias a Barcelona, hacerse conocer y respetar y querer. Me dice, pero ¿y qué gano yo con eso? Puta, ¿qué gano? Gana todo, pues le digo. Entonces él me dice, bueno, está bien, voy a aceptar, pero te quiero cerca amigo, para que tú me asesores en contrataciones de jugadores, de entrenadores. Y eso se Le cumplió. digo, porque ¿sabe lo que pasa? Le digo, a usted lo conocen como el hierro de Don Luis Novoa, no como Isidro Romero. Y eso Entonces, esa frase lo hincó. y eso se cumplió. Pero ya que mencionaste a Omar Quintana Vaquerizo, ¿por qué te fuiste de puñete con Omar Quintana? Porque no nos fuimos de casualidad, sino que él se resintió, porque desde la piscina olímpica, que él no quería que Isidro Romero entre al fútbol porque quería que el apoyo económico del Grupo Novoa vaya para 9 de octubre. Al entrar el ingeniero Romero en Barcelona, el apoyo del Grupo Novoa era para Barcelona a través de Quaker, de Fiat Uno, Covenanza, de Coca-Cola y de todas las compañías. Entonces eso no le gustó a Omar. Y un día que fue un entrenamiento de 9 de octubre, se me vino encima. Pero y así, sin razón. No, ¿qué haces aquí? Tú eres de Barcelona. Así era Omar. Y hubo esa agresión por parte de Omar. Yo lo recuerdo, Omar está en el cielo. Cuando fallecieron mis padres, Omar en la iglesia de San Borondón, la iglesia de los jesuitas. Usted que... No, debe ser la iglesia José María Escrivá. José María Escrivá de Balaguer. Sí. Ahí Omar dio una misa a la memoria de mis padres. Así era Omar Quintana. Nunca lo olvidaré. Un hombre duro por un lado, pero noble un por corazón otro. muy noble. Ahora, ya que hablas de que yo cojo la presidencia de Barcelona, pero no dejes de asesorarme, palabras de Isidro Romero. Se las cumplí al pie de la... ¿Qué jugadores asesoró Vito Muñoz a Isidro Romero para que los traiga al fútbol ecuatoriano? Los más grandes futbolistas que tuvo Barcelona en la década de los 80. Nombres. Y parte de los 90. Comencemos. Severino Vasconcelos. Usted lo trajo a Vasconcelos. Lo trae a Vasconcelos luego de hablar con Pepe García, el suegro de Vasconcelos, y con su esposa, la señora de Vasconcelos, porque a mí Bilardo me había aconsejado siempre que para traer a un jugador internacional hay que hablar primero y convencer a la esposa. Si tú convences a la esposa, tranquilamente el jugador te viene, porque al futbolista lo manda la esposa, como a todos los casados. Entonces vino Vasconcelos, nos fuimos en el avión con Octavio. Octavio Hernández, para mí, un señor, un caballero, el hombre de mayor confianza, el ingeniero Romero, igual que el capitán. Éramos un trío. El capitán Javier Pulson, Octavio y yo. El capitán se encargaba de todos los jugadores. Octavio de todo lo que era Comisión Nacional de Fútbol, Conmebol, Confederación UEFA, y yo de la contratación de jugadores. Yo me amanecía. A ver, Vito, necesitamos un puntero izquierdo.
Le digo, está bien, ya lo tengo. No, no, no. Quiero 4 nombres, porque si uno se me cae, tengo las otras 3 opciones. Entonces ahí yo le dije, mira, a mí me gusta un argentino muy bueno que se fue a jugar al Español de Barcelona y no quiere seguir en España. ¿Cuál es el nombre? Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Y vino Alfaro Y vino, Moreno. yo lo traje a Alfaro Moreno. Yo hablé con Alfaro Moreno, pero no fue fácil. Me demoré 3 años en contratar a Alfaro Moreno. 3 años. Inclusive Isidro llegó a tal extremo de confianza conmigo que me decía, no, tú negocia en nombre mío y luego habla con Pepe Barresueta para que haga los pagos, las transferencias y todo por los jugadores. Ya que hablamos de jugadores extranjeros, usted se cruzó en medio de Ferraro y su esposa. Diga la verdad, porque se comentó mucho eso en esa época. Eso lo sacó Carlos Víctor Morales, que en esa época no se llevaba conmigo, me tenía una bronca, una pica. Tanto es así que en los bajos de la revista Estadio bajó con Rómulo Barcos para agredirme entre los dos. Y yo al guardián de Banco Continental, donde trabajaba una chica que era mi novia, le di un billete y le dije, apúntalos a los dos. El primero que se acerque va a bala. Entonces Morales ya se calmó y ahora somos grandes amigos con él. Pero entonces fue un invento, eso no fue real. Todo a Morales. Ya, pero no fue real esa noticia. No. Muy bien, volvamos. Pero déjeme, le sigo nombrando a los A jugadores. ver, sí, Alfaro, Vasconcelos. Marcelo Troviani. Marcelo Troviani. Él no iba a venir. ¿Cómo viene Troviani? Porque el Cacho Malvernat ya tenía hablado para traerlo a Barcelona, a Columbus Mendoza, que había sido su jugador del Quito. Y yo le digo al ingeniero, traigamos a Troviani. Pero ¿cómo va a venir Troviani acá? Le digo, Pedro Carcuro me dio el teléfono de Troviani en Calama. Ya la llamé a la señora Cristina Carneseca, la esposa. Ya la convencí que venga a Guayaquil. Y así fue. Y lo llamo pues a Troviani en la noche y me dijo de todo, que me tengo que meter en su vida, a convencer a la esposa que venga a Guayaquil, que a él no le interesa el policentro, porque yo le dije a la señora, le conseguimos una casa al lado del policentro para que usted vaya a hacer las compras y todo. Entonces no le gustó a Troviani. Y al final vino. Vino pues Troviani, que fue el que nos llevó a la final de la Libertadores. De ahí a Gilson de Souza, porque me iba a Brasil a hablar con Rubén Pérez, que era el manager de Gilson. A los cracks, no me equivoqué en ningún jugador. Y en el único técnico que yo lo asesoré al ingeniero que venga, lo trajimos del Bolívar de La Paz a Jorge Áviger. A través de don Mario Mercado, Baque Guzmán, que en paz descanse, que era el presidente del Bolívar, mi gran amigo. Entonces vino Jorge Áviger y fue el primer técnico que llegó a la primera vuelta olímpica de Barcelona en el Monumental. Así es, en el 91. Un extraordinario técnico y un señor en toda la extensión de la palabra. Volvamos hacia atrás, Vito, a la época de la construcción del Estadio Monumental. Habían reparos, habían ideas, el Estadio de los Ídolos, se iba a remodelar el Capo, iban a participar Barcelona, Emelec y Filambanco. Por ahí había presentado otra maqueta Isidro Romero que no se desarrolló. Le comenzaron a decir Mr. Maqueta, hasta que finalmente... El rey de la maqueta. El rey de la maqueta, hasta que finalmente, así era antes chapeaban, ponían apodos, hasta que finalmente va porque va al Estadio Monumental. ¿Sabe por qué va? ¿Por qué? Me dice Isidro Romero, vamos a la cancha del River Park, que hay un pelado que me lo han recomendado para que juegue en Barcelona. Y le digo, solo un pelado, pero por un pelado no vamos a ir, no, hay varios. ¿Sabe quiénes eran los pelados? ¿Quiénes eran? Pepe Suárez, hoy gran empresario. José Suárez Arosemena, hoy gran empresario. Luis Adrián Morejón, que era realmente el que íbamos a ver. Era un jugadorazo Luis Adrián Entonces, Morejón. mientras veíamos a estos... Jugadorazo de fútbol. A estos chicos, estos niños, porque Pepe habrá tenido 9 años, 10 años, y Morejón igual. Le digo, ve, ingeniero, si ahora que usted es el yerno de don Luis Novoa, el presidente de Barcelona, el amigo del ingeniero León Febres Cordero y del abogado Jaime Nebo, si ahora no construye usted el estadio de Barcelona, estoy hablando del año 84. Poquito más, 86. No, Pocho, porque acuérdense que la primera piedra se la puso el 85. No, el 87. No, Pocho. La primera piedra sí el 85. Por favor, de la historia del estadio y de Barcelona me la sé, tanto como usted. Entonces le digo, ingeniero, si ahora con todo esto usted no construye el estadio, nunca va a tener en Barcelona un estadio. O sea, se voltea y me dice, me picaste, vamos a hacer el estadio. Ahí nace el estadio. Usted lo conecta con Walter Lavalleja Sarriés. Claro, yo fui a Lima. Le digo, en Lima conocí un uruguayo que construyó bajo el sistema de propiedad horizontal el Estadio de Alianza.
y me lo han recomendado. Es amigo mío, le digo, yo lo conocí en la despedida de Teófilo Cubillas del fútbol, me voy a Lima. Entonces, pero primero habla con Alfredo Gregor, porque Alfredo era el constructor, con Víctor Hugo Sicuret, habla con ellos para que te vayas sin desautorizarlos. Entonces fui a hablar con el ingeniero, siempre una gran persona, que paz descanse y que la paz del Señor goce. Entonces me dice, sí, mira, buena idea. Me fui a Lima. Y hablé con Walter y él vino a comercializar las suites. El primero que compró suites fue Andrés Gómez. Ah, mira tú. Ahora, se comienza a construir el estadio. Vito Muñoz todas las semanas sacaba reportajes de cómo iba avanzando la construcción del estadio hasta que se inauguró el estadio. Tuve el honor en la fecha inaugural del estadio, o sea, en diciembre del 87, hacer la cobertura y ser la última persona que salga de la cancha, luego de hacerle un reportaje al primer balón que iba a rodar por ese escenario deportivo. Luego se hizo una pausa, no se jugó más en el Estadio Monumental porque se tenía que terminar el tema de la fachada, ya la obra muerta, como se dice, y en mayo del 88 se inaugura con bombos y platillos el Estadio Monumental de Barcelona. Con la presencia de Pelé, de Humberto Grondona, de Leo, de la cúpula del fútbol. Así es, vinieron todos ellos, pero también estuvieron ahí los hermanos Valdés que lo agreden a usted. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se pone la primera piedra al estadio, que fue en el 85, yo digo, tanto lo han atacado al ingeniero Romero, estos amargados de los Valdés, que el día que se construye el estadio les voy a poner en la boca la primera piedra. Eso les molestó. Entonces, al terminar el primer tiempo del partido de de Peñarol con Barcelona de España, a lo que yo salía, me atacan entre 4. Manfredo Valdés, Mario Valdés, Pepe, un periodista, Pepe Ramírez, y otro más que no lo recuerdo. Los 4 contra mí. En una de esas aparece Hulk. Y salieron corriendo. Le metió puñete a los 4 tipos. Ya me habían roto la ceja, acuérdense. Y esa noche, yo me defendía como podía, sí, pero contra 4. Esa noche presentamos el programa con Vito Muñoz, la cara herida, con sangre en efecto. Pero es que la inauguración de ese estadio, más que la inauguración, la construcción y la inauguración de ese estadio costó sangre, sudor y lágrimas. Vamos a 1990, Vito, Mundial de Italia 90. Se produce un hecho especial. Estabas haciendo la cobertura, igual otros periodistas de la televisión ecuatoriana, y de repente Andrés Gómez comienza con su mejor faena en Roland Garros y llega a la final. E increíblemente el domingo, un periodista que estaba en el Mundial de Italia aparece en París cubriendo la final de Roland Garros. ¿Cómo tomaste esa iniciativa? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste? ¿Y cómo entrevistaste a Gómez? La verdad, habría para escribir un libro de cómo fue. Pero el día sábado yo estaba en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, cubriendo el partido de Colombia con Emiratos Árabes, que Colombia le había ganado 3-1. En una de esas, pero ya antes, el día viernes, Roberto Rivelino, que jugaba con Andrés Gómez tenis en la isla de Iparaquira, algo así, en Brasil, me dice, oye, Andrés Gómez ya llegó a la final. Le ganó a Thomas Muster en la semifinal. Y me enseña la información. En ese momento, yo me olvidé del partido inaugural del Mundial, que era Argentina contra Camerún. Y yo en ese momento tomé la decisión, me voy a cubrir la final. ¿Y qué pasó? Me fui a cubrir la final. Pese a que yo había entrado a Italia a través de París. El vuelo de Air France me trajo Quito, París, Roma. Entonces yo le aviso a Andrés que voy a pasar por París. Él ya había llegado a París porque él quedó eliminado del Abierto de Italia el día sábado y se dirigió a París. Yo el lunes paso por el aeropuerto, el Charles de Gaulle, y Andrés me va a ver. Entonces le digo a Andrés, gracias por venir, le hice una entrevista, ella me habló que estaba con toda la ilusión de ganar el Roland Garros. Entonces ahí le digo, Andrés, si tú llegas a la final, así me voten de Teleamazonas y del Mundial, yo me voy a París a cubrir tu final. No, me dice, yo primero llego a la final y después vas tú. ¿Cómo? No, me friegue la paciencia. Entonces, el viernes que ya Andrés llegó a la final,
me voy a cubrir el sábado a Bolonia, al estadio de Renato Valara, el partido de Colombia con Emiratos. Y de ahí me regresé. Ya no me fui a Turín. Yo en Turín tenía que cubrir el domingo el partido entre Brasil y Suecia. Y me voy a Roma. Cuando llego a Roma y mi team manager, el team leader, Antonio Guerrero Gómez, me dice, ¿tú qué haces aquí, loco? Me dice. Le digo, me voy a París mañana. Chuta, me dice, ¿cómo vas a hacer? Le digo, porque mi pasaporte tiene pleusers en cuanto a entradas, eran varias entradas. Y ya consumí una al salir del aeropuerto para entrevistar a Andrés Gómez. Bueno, me dice, ese es tu problema, loco. Tú verás cómo te arreglas. Si gana, eres héroe, pero si pierdes, puta, hasta te sacan del mundial los dueños de Teleamazonas. Le digo, no creo. Bueno, me arriesgué y el domingo me embarqué y me fui. Y cuando llegó a París, Víctor Nelson Muñoz Ugarte, ¿cómo pudo acceder a la cancha de Roland Garros? Bueno, primero, porque se necesitaba acreditación y una serie de cosas. Todas esas vainas, Pocho, llego al hotel donde los tenistas se alojaban, al Concord Lafayette, todavía recuerdo, y a lo que llego me encuentro en la puerta con la esposa de Andrés, con la nena. Le digo, nena, Andrés, no, Andrés ya se adelantó, ya se fue con el profesor Pato Rodríguez, su técnico. Ya digo, no, me voy arriba a mandar la acreditación. A través de el email, ya había email, mandé la acreditación mía, me aceptaron y dije, ahora sí, voy por ti, Andrés. Llegué a las canchas del Roland Garros y vi que había una señora de una edad avanzada. Dije, no, esta señora, con todo respeto, pero por aquí es que me meto. Era la puerta Susan Lenglen, en homenaje a una gran tenista francesa. Entonces, le digo primero a mi camarógrafo, le digo, primero entras tú. Y mientras a ti, como no estamos acreditados, te van a comenzar a perseguir la señora, la viejita, aprovecho yo que ella descuida la puerta y me meto. Y ahí nos metimos. Nos metimos los dos. Y entraron los dos ahí. Y me acuerdo que me llegaba el que era embajador en ese momento de Ecuador en París. Un importante lojano, apellido Cuevas, creo. Juan Cuevas Jaramillo, esposo de la hija del coronel Armijo Valdivieso. Y entonces, bueno, entré de una. Entonces me ven que estábamos filmando y vienen dos morenos inmensos, Pocho, y internados, elegantes, todo. Apaga la cámara o te sacamos. Entonces le digo al camarógrafo Jorge Layana, le digo, apaga la cámara, ahora no hagamos problema, porque aquí estamos, es ilícitamente. Bueno, entonces apagó. Es una de esas, lo veo que otra vez, ya pues Andrés lo garroteó. El primer set se lo ganó, el segundo empataron, le ganó el segundo, y en el segundo, el tercer set, que Andrés estaba, pues que le daba y le daba a Agassi, puchica, lo sacan a él y le quitan la cámara. Se jodió todo. Bajamos. Entonces la cámara la entregaron en un escritorio donde dejaban los periodistas sus bolsos, pero la cámara no se mueve. Y Andrés llega al cuarto set, 1-0, 2-0. Ya. Faltaba dos games para terminar, iba 4-1, Pocho. Bajé, les rogué, les supliqué que nos den la cámara, que éramos ecuatorianos, que habíamos ido desde Guayaquil. Ya, nos dieron la cámara, porque ya estaba por acabar. Entonces subí, ahí sí, Pocho, la rompí, me lancé desde la tribuna hasta el borde del campo. Y ahí volvieron a aparecer esos morenos. Pero ya era tarde. No, me querían sacar otra vez. Y Andrés Gómez con la raqueta le daba. Entonces ya entendieron ellos que estaban luchando contra un imposible y contra un huracán que había llegado a París y al Roland Garros. Y ahí sí lo entrevisté a Andrés y todo. Bueno, muy bien, esa fue la experiencia con Andrés Gómez. Ahí no pasó. Hubo más. ¿Qué más? Al día siguiente, yo también llegué al hotel Concord Lafayette y lo llamo a Andrés por el interno, por el teléfono. Le digo, Andrés, tenemos que hacer una entrevista. Dice, baja a la habitación, yo estoy en el piso 9, habitación 908. No me jodas, Andrés, le digo. Estamos en París. ¿Qué diablo saco yo entrevistándote en un cuarto, en una habitación? Vámonos a la Torre Eiffel. Y ahí se hizo la entrevista. Y ahí se hizo la entrevista. Interesante anécdota. Bueno, se terminó el Mundial de Italia 90, luego vino el Mundial del 94 y posteriormente vinieron las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, en donde recibimos la primera gran satisfacción olímpica cuando Jefferson Pérez queda medallista de oro.
¿Cómo se vivió esa experiencia? ¿Cómo la transmitió Vito Muñoz? Su audio es también muy recordado, histórico. Siempre la gente lo recuerda y hasta incluso firmas publicitarias lo toman. ¿Tenías algún presentimiento de que Jefferson Pérez iba a ganar la competencia? En fin, cuéntanos detalles de ese gran triunfo. A mí no me gusta mentir, porque Diga la verdad. me cae la cara de vergüenza. Y nadie tenía el presentimiento de que Andrés Gómez y Jefferson iba a ganar la medalla. Pero 3 días antes habían ordenado que el equipo de periodistas de Teleamazonas regresemos a Ecuador porque ningún deportista ecuatoriano había ganado ni siquiera un 5º lugar. Entonces yo dije, yo no me regreso. La pistola, yo no me regreso. Yo me quedo aunque sea con mi billuso por aquí, pero yo me quedo hasta el final. Ese día me ordenan ir a cubrir el lanzamiento de la sede de Argentina para los Juegos Olímpicos del 2004. Y me voy a cubrir. Al llegar al escritorio donde los argentinos daban banderines, los planos de los escenarios y todo, lo veo al doctor Jorge de la Canale, que era el abogado que usted había entrevistado en Mar del Plata, abogado de Carlos Monzón. Bueno, le digo, doctor de la Canale, ¿qué hace usted aquí? Me dice, es que yo soy el secretario mundial de la marcha. Mire cómo Dios lo bendice a uno. Y ahí, y dice, a ver, ¿de dónde sos vos? Y me coge la acreditación. Ah, vos sos de Ecuador. Me dice, ¿sabes que ahí en Ecuador ustedes tienen un peticito? Se llama Jefferson Pérez. Si mañana no hay sol, gana medalla. Pero no me dijo de oro. Le digo, doctor, ¿usted es capaz de decir esto en pantalla, en cámara? Y dale, dale. Lo entrevisto. Esa entrevista, yo pido que no se la hagan llegar a ningún ejecutivo medio del canal, sino directamente a don Eduardo Granda Garcés. Y así fue. A lo que le hacen ver la entrevista, el doctor dice, a ver, aguántese por lo menos hasta el viernes que compite en los 20 kilómetros marcha Jefferson Pérez. Si ya no gana nada, pues que se regresen el sábado. Todavía falta una semana, Pocho. Entonces, nosotros estábamos, como decir, en Salinas viviendo y los juegos eran en Guayaquil. O sea, a 1:30, todas las mañanas tenemos que, bueno, para mí madrugada es petejada, pero para los otros sí, pues, a levantarse a las 4 de la mañana, vagonetas que son. Bueno, salimos 3 de la mañana esa madrugada. Yo dije, no, este va a ser un día largo. Agarré mi bolso de aquí y metí mantequilla, metí pan, metí 2 botellas de agua mineral, metí 2 bananos, o sea, metí mucha fruta, porque dije, esto me va a servir, porque de aquí no voy a regresar acá a comer, como allá. Entonces llegamos al centro de comunicaciones, a nuestro IBC, International Broadcasting Center. A lo que llegamos a la puerta de nuestra oficina, Pocho, nos habíamos olvidado, no yo, la llave. Entonces digo, no, esta puerta la bajamos como sea, por una puerta no nos vamos a privar de cubrir los 20 kilómetros marcha. Entonces comenzamos a golpear y llegan unos guardias armados. Puchica, Pocho. No es que habían puesto yo una bomba antes, ¿se acuerda? Claro. Oiga, y ahí nos hicimos entender que era nuestra oficina. Bueno, nos dejaron pasar. Entramos, prendimos los equipos. Estación Terrena Quito, Estación Terrena Quito. Y no contestaba nadie. Estación Terrena Quito. Y una vez dice, aló, Estación Terrena Quito. Conéctanos con el control master de Teleamazonas. A los 5 minutos nos conecta. Faltaba, Pocho, 10 minutos para arrancar la prueba. En una de esas dice alguien, pero no ha venido el Pato Díaz, él va a narrar. Entonces todos me voltean a ver a mí. Y yo me hice cojudo, pero ¿qué voy a narrar marcha? ¿Acaso que yo sé marcha? Yo me hice cojudo. Pocho. Y me dice el chileno, el jefe de la misión, Oscar García, que narre el Vito Muñoz, carajo. No tenemos quién más va a narrar, que narre el Vito Muñoz. Al tiro, huevón, a narrar. Entonces yo dije, no voy a ser irresponsable. Voy a narrar, está bien. Entonces me fui rapidito
a donde era la sala de prensa y cogí para apuntar los números de los 10 mejores tiempos. Cogí un marcador, puse los números y los nombres, para por lo menos defenderme con eso, Pocho, dando los nombres. Y con la experiencia de haber narrado en tiempo pasado automovilismo, ahí más o menos hiciste Pocho, la analogía. arranca la carrera, oiga, yo era que sufría porque decía, donde no quede bien el peticito, como decían los argentinos, nos regresan a patada, nos regresan. En una de esas, Pocho, se despega un pelotón de los 60 marchistas. Pero en ese pelotón no aparecía Jefferson Pérez. Yo era, Pocho, narraba, sufría, sudaba, tomaba agua. Cuando veo que ya en ese primer pelotón de los 10 se mete Jefferson Pérez. Alabado sea Jesús, Pocho. Luego hay un segundo pelotón, más adelante ya, a ese pelotón de 10 se descolgaron 5 y ¡pam! Jefferson Pérez ahí. Ahí comienzo, me inspiré, entré en éxtasis y comencé a narrar. Salían las palabras solitas. Solitas, resbalaban, Pocho. Y fue el momento más emocionante de la vida periodística de Vito Muñoz cuando Jefferson Pérez gana la medalla de oro. No, el momento más emocionante de mi vida periodística es hoy. Y mañana será el momento. Siempre el último momento es el más emocionante. Pocho, en una de esas me dicen, ya llegó el Pato Díaz. Dale el paso al Pato Díaz. Y ya faltaban 3 minutos para terminar. Yo dije, te vas al demonio. Me he sacado del aire narrando, he arriesgado mi prestigio, me ha salido bien, está por ganar la medalla. Y yo, ¿sabes lo que digo? Al aire. Yo no voy a dar ningún paso a Pato Díaz. Voy a terminar haciendo historia y voy a narrar yo mismo. Ya, pues parece que escuchó el duro de Telemundo. Déjelo que él narre, si nos está emocionando y haciendo llorar a todo el país. Ahí terminé narrando. El momento más importante en ese momento del deporte ecuatoriano. Y de ahí viene otro momento interesantísimo, Vito, el año 2002, en que Ecuador clasifica al Mundial y te toca ser parte de la transmisión de Telesistema que tenía los derechos. Sí. Por eso le digo, Pocho, ¿Qué emoción? a mí no me lleven a un mundial si el canal que me lleva no tiene los derechos, prefiero quedarme acá. Pero nada de ir a palomear, a selfiear, no, a mí me llevan a camellar. ¿Qué emoción embargó el espíritu de Vito Muñoz de transmitir el primer partido de Ecuador en un mundial? La verdad te digo, Pocho, miedo. ¿Por qué? Porque veía a esos italianos, unos burros, ese Vieri, que lo cogió y lo tiró de nalga a Gusto Poroso y nos clavaron 2. Yo rogaba a Dios que no caigan más goles. Pero era un sueño cumplido para el periodista que había hecho mundiales. Y ganar. El sueño no es ir a... Pero ver el primer partido en un mundial, cantar el primer himno, nada de eso. Que estamos como país por pensamientos como ese, que ir a competir. Pero en ese momento, en ese momento no habíamos jugado nunca un mundial de fútbol. Que ir siempre. ¿Eso qué tiene que ver, Pocho? Ahora es otra cosa. No. Pero en ese momento. No, Pocho. Mire, o sea, usted no sintió ninguna emoción ahí. Ninguna emoción, sino la responsabilidad de sacar adelante la transmisión. ¿Sabe cuándo siento la emoción? Yo. ¿Cuándo? Cuando viene el desborde por la derecha, llega el centro y la coge Quinito Méndez y la clava en el arco de Pleticosa de Croacia y le ganamos a Croacia 1-0 y logramos el primer triunfo de Ecuador en un mundial. Ahí sentí emoción. O sea, de los 3 partidos, el que más emocionó es el que ya Ecuador estaba prácticamente eliminado, pero ganó. Pero ganó. Vea, Pocho. Ecuador, ¿cuántas medallas de oro ha ganado en Juegos Olímpicos? ¿Cuántas? En Juegos Olímpicos, sí. Ecuador. 4. Medallas olímpicas de oro. De oro. Claro, Preciado también en mixto, 2. Jefferson Pérez, 3. La chica de pesas, 4. Punto. La única vez que un ecuatoriano narró una medalla de oro fue... y Carapaz, 5. El relato de quien habla. ¿Ya? Mira, sí, pero ganamos 4 medallas. Sí, ganamos 4 medallas de oro más, pero los relatores eran mexicanos. La única vez que un ecuatoriano llevó con emoción el triunfo, la bandera patria, fue el triunfo de Jefferson Pérez. El resto han sido el pesista ecuatoriano, levanta, o no. Es verdad. No. Es verdad. Bueno, entonces, ¿le robaron a Barcelona la final del 90? Sí.
Pero ¿por qué aseguras que sí? A ver, Barcelona contrató a Luis Cubilla y lo trajo antes el arquitecto Viteri. Y el arquitecto Viteri estaba de candidato a presidente de Barcelona. Para mí un error, un horror. Pero bueno, ya se lanzó. Y me invita a comer al Gran Hotel Guayaquil. En una de esas lo llaman a Pepe Viche, la familia, y me quedo solo con Luis Cubilla. Entonces le digo, profe, ya que estamos aquí los dos solos, ¿qué pasó en el 90? Dice, y Olimpia hizo lo que no hizo Barcelona. Comprar al árbitro. Le digo, ¿qué quiere decir eso? Olimpia tenía a Amarilla, a González, y tenía a Samaniego, y tenía a Monzón en el medio campo. No, dice, Barcelona hizo un partido para la gloria, pero Osvaldo hizo el trabajo. ¿Qué quiso decir con eso? Osvaldo hizo el trabajo. Todo está dicho. Eso sí, vos decís eso y yo te desmiento, porque yo estoy con vida y yo le debo mucho a Olimpia y soy agradecido de Osvaldo, de Alejandro y de toda la familia. Vos hablás y yo te desmiento. Bueno, Ya cuando el profesor falleció ya tuve que decir la verdad. ahí Ya está un había testimonio del técnico de Olimpia que se lo dio a Vito Muñoz y que hoy lo revela. Vito, tú eres un hombre muy representativo de lo que es el barcelonismo. Yo diría uno de los símbolos del barcelonismo, pero también los emelexistas te tienen como un símbolo del anti-emelexismo. ¿Tú eres anti-emelexista? A ver, amigos emelecistas, el señor y yo, en el año 1988, hicimos la campaña para que Emelec quede campeón con el gol del empate de José Federico Minda al Deportivo Quito. El señor se fue a Quito. Yo hice la campaña también acá. En esa época éramos muy allegados con Nassim Neme. Así que no, por ahí no es la cosa. Por ahí no van. Ahora, yo nunca he negado mi pasión por Barcelona. Es evidente. Pero yo no odio a Emelec. Jamás. ¿Cómo puedo odiar a Emelec si mi papá era emelecista? ¿Cómo puedo odiar? Y usted tampoco se siente regionalista. Tampoco. Porque yo viví en Quito 10 años. Me eduqué en Quito 10 años. Mi familia es de Quito. Mi padre es de allá. Quito me dio mucho. Ahora, yo soy barcelonista, pero no regionalista. La prueba está que en el programa de Marca 90, ¿quién es el que lo defiende a Esteban Ávila? Usted. Yo. Bueno, oiga, yo recuerdo una anécdota del 86 que va con lo que actualmente es su vida también. Íbamos a transmitir un partido de básquet, una final de básquet a la Abel Jiménez Parra. Y no sé por qué nos dieron los derechos o nos pidieron que transmitamos ese partido. Nicolás Petit. Así es, que no lo hicimos en vivo, sino que lo grabábamos para pasarlo después. Lo invitamos a Nicolás Lapenti, que todavía no entraba a la política, para que sea comentarista, y ahí transmitimos usted y yo sobre una pared del Coliseo Abel Jiménez Parra. Lo recuerdo como que si fuera ayer. Y en el camino, usted me dice lo siguiente: mira cómo vamos, en un balde de una camioneta, ahí con unos equipos ahí, todo de manera rústica, artesanal. Algún día tendré mi móvil y algún día tendré mi canal. Hace 10 años existe Vito Te Veo. 11, Pocho. 11 años ya, con un canal con una estructura total, incluyendo unidades móviles. La más moderna del país. Nunca se perdió ese sueño de tener ese canal, de tener una unidad móvil. Es que no son sueños, Pocho. Son aspiraciones que uno tiene que cumplir. Porque si yo no cumplo con Vito Muñoz y no le doy a Vito Muñoz un canal de televisión, entonces he fracasado. Entonces estoy de más. Yo tenía que darle a Vito Muñoz hacer realidad una aspiración. Y lo hice. Hoy es el CEO, como llaman ahora, de Vito Te Veo. Algo más que usted no lo está recordando. ¿Cuál? Como yo le dije a usted esa promesa que se la hice hace más de 30 años. Más de 30 años. Sí, 86. Ya. Casi 40. Ya. El día que se inauguraba el canal, cogí y le dije, Pocho, usted tiene que estar para que usted inaugure el canal. Y ahí estuve, tuve el honor de estar ahí, por ahí existe la foto. Finalmente, ya llegando a la parte final, Vito, conozcamos un poco del Vito empresario, agricultor, aquel personaje al que el papá no le confiaba ni una hectárea de tierra porque decía que era un periodista de peloteros, pero que terminó siendo el hombre que le tomó la posta al padre después de fallecido, incluso ya antes de fallecido,
y que sacó adelante Organización Muñoz Ugarte. Tengo que agradecerle, aparte de mi padre, a todos los amigos que me han ayudado. Para yo llegar a donde he llegado como empresario, he tenido el apoyo de don Euclides Palacios, de don Servio Serrano, que en paz descanse, de Atilio Solano, hoy no solo bananero, y no solo camaronero ni exportador, sino la quinta empresa más grande de exportación camaronera del Ecuador en el mundo y la primera en Europa. He tenido que agradecer a don Pablo Rizo Pastor, que era el ministro de Agricultura, a Vicente Wong, a todos los líderes, y luego ya en el sector camaronero, don Santiago Salén, que es mi gran amigo. Lo han apoyado mucho usted. Total, pues yo solo lo que hago es escuchar. Carlos Miranda, yo cualquier cosa, a Carlos Miranda, Carlitos, esa cosa, haz esto, haz lo de acá. O sea, yo solo lo que hago es... Así como Isidro Romero lo escuchó usted en fútbol, ahora usted escucha a los empresarios agrícolas. A todos. Y ahora mi socio en el área del mundo inmobiliario, Flavio Carrión, pero principalmente también a mi primo Víctor Ferretti Cordobés. ¿Está en el mundo inmobiliario usted ahora? Sí, estoy en el mundo inmobiliario. Me dio Víctor la oportunidad de formar parte del directorio de Ambienza. Entonces, bueno, son actividades y si Dios quiere, también tengo que agradecer que me han dado la oportunidad de ingresar de a poco en el mundo de la energía y en el mundo de lo que es combustibles. Oiga, así como un día... Pero nada de gasolina ni diésel, ya, no. ok, así como un día don Nelsito Muñoz Custode lo fue a ver al aeropuerto diciéndole, me convencí que eres un gran periodista y que cogiste bien el camino del periodismo. ¿Cuándo don Nelson Muñoz Custode se dio cuenta que usted también tenía pasta y talla para empresario agrícola? Desde el primer día que me tocó pisar las haciendas, pero nunca me reconoció. No reconoció nunca. No. Mire, él tenía su grupo, que usted lo conoció, de amigos que se reunían. Don Bolívar Rizo, Euclides Palacios. Entonces, los amigos le dicen a él, oye, Nelson, tan bonitas tus haciendas. El amigo Serrano. Todos ellos, tan lindas las haciendas, te felicito, están mejor que nunca. Y él se hacía el cojudo, no decía nada. Oye, Nelson, ¿quién está a cargo de tus haciendas ahora que se murió tu hijo Abel? Ahí se ha mejorado, sí, estamos muy bien. Pero di quién está a cargo. O sea, le preguntaba y él se hacía el que no. O sea, nunca quiso reconocer. Entonces vino don Servio Córdoba y le dijo, ya Nelson, déjate de huevadas. ¿Por qué no dices que es obra de Vito? ¿Por qué no reconoces que te equivocaste por segunda vez con tu hijo? Bueno, sí, él me está ayudando. No, Nelson, le dijo don Servio Córdoba. Don Hugo Borja, le dijo Nelson, qué lindo trabajo que ha hecho tu hijo. Me fue a visitar a Borja, la compañía que tenía don Hugo, tiene todavía la familia, que es derivados de banano. Y bueno, yo tengo que agradecer a mi provincia, porque cuando regresé al Oro, después de que falleció mi hermano, hace 21 años, todo el mundo me dio la mano, me dio consejos. Me acuerdo, el mejor consejo me lo dio usted. Le digo, Pochito, yo creo que llegó el momento en que me retire del periodismo. Y usted me dice, ¿por qué? Le digo, porque ya tengo que ir allá al Oro a hacerme cargo de todo. Usted me dice, pero usted está loco. Usted va a llegar desarmado. Su poder es la comunicación. Su poder es la información. Usted va a llegar sin espada. No se retire. Y don Euclides me dijo lo mismo. Cometería un error. Yo lo ayudo. Y don Euclides iba conmigo a las bananeras, Pocho, Danilo, Darwin. Pero no se retire del periodismo. Y le escuché. Bueno, mire que usted ahora puede desarrollar con prosperidad ambos ramos. ¿Por qué se distanció de Carlos Falqués Batallas? Que era su amigo, su vecino. A ver, es una pregunta que tengo que responderla con la frontalidad y el respeto a la memoria de Carlos. Carlos era como un tío para mí. Era un hijo mayor para mi papá. Pero resulta que, lamentablemente, se produce una separación con polémica no tanto de Carlos papá, sino de Carlitos, con mi primo Pepe Ugarte. Y se le embaló a la familia Ugarte. Entonces, bueno, ya qué más me quedó. ¿Era mi familia o era?
Entonces, pero yo a Carlos toda la vida lo voy a recordar. Y tanto es así que doña Miriam, su señora, una matrona. Un abrazo a Miriam, mi buena amiga. La impulsora de Solca, y los Falqués Aguilar, hijos de Carlos y de doña Miriam, sus inmejorables muchachos. Así es, lo vi Y Carlos Jr. también. Lo que pasa es que Carlitos, no sé, se alejó de mí un día en pasaje, en la inauguración de un coliseo de básquet, pasó dando la mano a todos y menos a mí. O sea, yo no perdí, porque todo el coliseo no le gustó ese gesto de él hacia mí, pero yo lo entiendo. Igual, Carlitos, en mí siempre tiene un amigo, bueno, con todo respeto. Y se habla de Vito Muñoz, alcalde de Machala 2027. No. ¿Cómo? Vea, Pocho. Mi padre me dijo un día, lejos de la política, lejos de la dirigencia deportiva, por lo menos alguna vez escucha algo. No sería nunca político Vito Muñoz. Jamás, de los jamás. Ni para alcalde, ni para prefecto, asambleísta, presidente, nada. De un barrio. No, Pocho. No, Pocho, porque eso no es lo mío. O sea, las líneas del ferrocarril son 2, no 3. Por la derecha, el periodismo. Por la izquierda, el mundo empresarial. No caben 3 líneas. No, son solo 2. No caben 3. O sea que si sale la noticia... peor dirigente deportivo. Oiga, o sea que si sale por ahí la información de que usted va de candidato... Mentira. Por parte de Tiembla, Ecuador Tiembla. Un mentiroso, como todas las mentiras de este majadero de Fredo Borbón. Como todas las mentiras. Bueno, ya en la parte final, ahora sí, Vito, el Vito familiar, ¿encontró la estabilidad en su señora esposa y en su hija Vitorita? Ya era hora, Pochito. Ya era hora, porque usted fue un... Ahí nomás, Pochito. Ya, mejor no digo nada. ¿No? Si yo contara sus aventuras... No, también, pero... si yo contara las suyas también. Tranquilo, vos va. Entonces. Bueno, en todo caso, ¿está contento, está feliz? Sí, estoy muy feliz con mi esposa, con mi hija. Cumplió recién 6 años. Y ahora, como padre, he vivido la mayor satisfacción que un hombre, un ser humano puede tener en la vida. Una familia y una hija a la que amo, como usted también quiere a mi hija, como yo a la suya. Así que llegó el momento en que pongamos las cosas en orden, en calma. Ya se acabó esa era de muñeco de la ciudad y todos esos apodos. Pues ya tengo mi familia. Bueno, aquí Vito Muñoz se abrió como un libro, y no necesariamente su libro, sino su testimonio, porque él es una leyenda, y como yo siempre digo, los hombres que han hecho historia tienen que a este programa venir a contar su historia. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, Pochito. No, por supuesto. Y lo felicito porque este programa hacía falta. Y usted ha llenado ese espacio permitiendo traer como invitados personas que algo podemos aportar a la vida del Ecuador y a la sociedad de nuestro país. El próximo domingo estaremos con una nueva leyenda del acontecer nacional. Un abrazo a todos. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.